La hija de un comerciante, Gabrielle Chanel, presenció la muerte de su madre enferma. Su padre no quiso hacerse cargo de 5 hijos. Los envió todos a monasterios. Las estrictas monjas la obligaban a aprender a coser, pero a la niña no se le daba en absoluto. Más tarde tuvo que cantar en cabarets para poder ganarse un pedazo de pan. Sus intentos de convertirse en actriz o cantante de opereta nunca tuvieron éxito. Su voz era demasiado débil y su figura demasiado delgada. Pero un día tejió un simple sombrero de paja para una conocida cortesana. Gabrielle Chanel se convirtió en una leyenda de la moda del siglo XX. Su famoso sombrero de paja se convirtió en un símbolo de su marca, seguido por su pequeño vestido negro y Chanel número 5. Revolucionó las ideas de estilo típicas de su época, ofreciendo a las mujeres ropa elegante y cómoda, liberándolas de kilómetros de telas y encajes. Hoy les contaremos cómo ocurrió esta transformación milagrosa de una pobre huérfana a un ícono de la moda. Gabrielle Bunner Chanel nació el 19 de agosto de 1983 en la ciudad de Saumur. Su padre, Albert Chanel, era comerciante en ferias. La familia tenía 5 hijos: la hermana mayor, Julia, Gabrielle, sus 2 hermanos menores, Alphonse y Lucien, y su hermana Antoinette. Cuando la niña cumplió 11 años, su madre murió de tuberculosis. Ese mismo año, 1895, su padre llevó a las hijas a un orfanato en el monasterio femenino de Ubazin. En el monasterio la vida seguía reglas estrictas e incluso duras. Además de las materias básicas, aritmética, geografía, historia, las alumnas aprendían cocina y costura para poder mantenerse en el futuro. La ironía es que Gabrielle no siempre lograba completar tareas simples como coser un dobladillo en una falda. Perdía muchas agujas, se pinchaba los dedos y el resultado de su trabajo no despertaba mucho entusiasmo. Se sentía muy acomplejada porque su padre nunca la visitaba, y para evitar preguntas incómodas inventó una historia. La futura diseñadora aseguraba a todos que su padre tenía viñedos en América y que no podría simplemente cruzar el océano. A veces pensaba que su padre se había ido con otra mujer. Se enfurecía imaginándola en un lujoso vestido lila y un sombrero con plumas. Desde entonces, Gabrielle odiaba ese color rosado intenso. Sin embargo, Chanel no pasaba todo su tiempo en Abusin. Durante las vacaciones, se iba con su tía a Varennes, la tía Louise. Se dedicaba a modificar sombreros y la pequeña Gabrielle aprendía a crear junto a ella. Chanel siempre amó destacar y criticaba constantemente los atuendos ostentosos y coloridos de las damas que la rodeaban. Siempre estuvo atraída por el minimalismo, la sencillez y la claridad de las formas, el color negro. Gabrielle tenía una relación extraordinariamente cercana con su tía Adrienne. La abuela de Chanel tuvo 19 hijos y Adrienne era una de las más jóvenes. Debido a la poca edad de diferencia, se consideraban más hermanas que tía y sobrina. Además, estudiaron juntas en el odiado Abusin. Un día, el fino lazo de amor fraternal entre Adrienne y Gabrielle estuvo a punto de romperse por la separación. Adrienne lloraba desconsoladamente mientras le mostraba una caja a su amiga. En ella se describían cosas horribles. Según las jóvenes, Adrienne iba a ser casada con un hombre mayor, físicamente desagradable. En lugar de aceptar ese amargo destino, las chicas decidieron escapar del monasterio, pero su intento fracasó vergonzosamente porque Gabrielle no había pensado en el dinero. Más tarde las llevaron a un internado del Instituto de Nuestra Señora de Moulins, un lugar mucho más estricto que Abusin, según Mademoiselle. 2 años después, Adrienne y Gabrielle consiguieron trabajo como modistas para la familia Gompel en la tienda Santa María. Sus tareas consistían en pequeños arreglos de ropa y accesorios, puesto que no sabían confeccionar ropa desde cero. Adrienne y Gabrielle vivían juntas en una pequeña y modesta habitación en las afueras de la ciudad, pero por lo menos eran libres y completamente independientes. Cuando muchos años después me amenazaron con la cárcel, respondí que ya había cumplido con mi condena. En la biografía de Mademoiselle aparece el Café Concert La Rotonde, un pequeño cabaret donde Chanel
Cantaba mientras su tía Adrienne recorría la sala con un sombrero, recolectando dinero de los militares del 10º Regimiento de Cazadores. Fue ahí donde Gabrielle recibió el apodo de Coco, que se convertiría en su nuevo nombre. Este apodo surgió gracias a las canciones de su repertorio como Cocorico y Kika View Coco, que la hicieron olvidable. En La Rotonde destacaban especialmente los militares de familias acomodadas, libres y seguros de sí mismo que llamaban la atención. Durante el día frecuentaban las pastelerías y por la noche se reunían en La Rotonde. Sin embargo, Mademoiselle Chanel prefería no recordar La Rotonde. Disfrutaba de las actuaciones, pero aspiraba a más. Soñaba con París. La fama la deslumbró y decidió ir a Vichy para avanzar en los music halls. Todos apoyaban los comienzos de Gabrielle como cantante. El único que no creía en su éxito sobre el escenario era Ethnie Balsan. Pero fue precisamente él quien cambió su vida, salvándola del destino de convertirse en la esposa de algún tonto y pasar años en un matrimonio lleno de decepción. Cuando sus miradas se cruzaron, Gabrielle sintió que ese hombre había llegado a su vida por una razón. Balsan, aunque no era atractivo ni distinguido, tenía algo especial. Rico pero peculiar. No buscaba vivir como los demás y adoraba los caballos. La trataba con amabilidad, pero no intentaba convertirse en su amante, ya que no era su tipo. A él le atraía la cortesana Emilienne d'Alençon, una diva de curvas exuberantes, para quien más tarde Coco diseñaría su famoso sombrero. En Vichy, chicas como Gabrielle no eran recibidas con los brazos abiertos. Su carrera como cantante no despegó y tuvo que regresar a Moulins, donde la recibieron con indiferencia. Gabrielle retoma a la costura mientras Adrienne se mudó con Mademoiselle, una importante mujer conocida como mamá. En su villa se organizaban elegantes fiestas donde los hombres buscaban la atención de damas regalándoles presentes. Adrienne pronto se convirtió en la favorita de Maud y comenzó un romance con el barón de Nixon a pesar de la amenaza de perder su herencia si se casaba con una mujer sin dote. Solo después de la muerte de su padre pudieron casarse. Adrienne se convirtió en baronesa Nixon. Mientras tanto, las cosas no podían ir peor para Chanel. El intento de empezar una nueva historia en Vichy resultó ser un choque para Gabrielle. Descubrió que estaba embarazada. Esto se convirtió en una condena. Un hijo significa deshonra y desprecio. No quería vivir dependiendo de familiares ni casarse con un viudo con hijos. Decidida a abortar, se enfrentó al rechazo de la partera, quien le advirtió que, siendo su primer embarazo, no podía volver a concebir. Pero la decisión estaba tomada. Era mejor un pecado contra un hijo no nacido que una vida de humillación. La partera, tras escuchar la historia de la familia de Gabrielle, finalmente aceptó. Más tarde, se arrepintió amargamente del aborto. Adrienne escogió su camino. Se convirtió en la protegida de Mademoiselle. Más tarde logró lo que quería. Se casó con un varón por amor. Encontró a alguien que podía amarla sin preocupaciones por su reputación. Coco Chanel tenía que conquistar a los hombres, a todos, incluso si no los necesitaba. Ninguno podía resistirse si ella lo deseaba, y así fue durante toda su vida. Sin embargo, con su figura andrógina, caderas estrechas, un pequeño busto, en una época donde se valoraban las curvas voluptuosas, entendió que la única salida era cambiar la moda. Fue gracias a Ethnie Balsan, quien adoraba los caballos, que nació su pasión por estos animales y las ideas de su estilo. Lo primero que llamó su atención fue el traje masculino y en particular los pantalones de los jinetes. Incluso mandó a confeccionar uno para ella misma, ya que en el castillo de Balsan se había aficionado mucho a la equitación. Coco comenzó a crear nuevos sombreros. Los sombreros de Chanel eran simples y elegantes. La primera clienta del legendario sombrero de paja de Chanel fue la amante de Balsan, Emilienne d'Alençon, pero Coco rápidamente ocupó su lugar como favorita. Ethnie Balsan nunca fue el hombre más importante en la vida de Gabrielle.
Sin embargo, fue gracias a él que conoció el amor de su vida. Durante su viaje a España, Gabrielle Chanel conoció a Arthur Capel, amigo de Balsan. Un moreno de ojos verdes y trato sencillo captó su atención de inmediato. Su inteligencia, discreción y destreza en la equitación despertaba admiración de todo el mundo. Los amigos lo llamaban Boy. Pronto se convirtió en parte del grupo de aficionados a los caballos y asistía regularmente a las reuniones de Royal U. Todos sabían por qué iba. Y Chanel comprendía que Boy la veía no como una simple mantenida, sino como una persona auténtica. Balsan le advirtió que Capel jamás se casaría con una dama sin apellido de prestigio ni linaje noble. Pero la pequeña Chanel no lo escuchó, lo que le costaría caro en el futuro. Arthur era un bastardo. Buscaba ascender en la alta sociedad, algo que solo lograría casándose con una chica de familia noble. Evidentemente, Chanel no encajaba en ese papel. Arthur no solo fue el amor de su vida, sino también quien apoyó su empeño por revolucionar el mundo de la moda. Le dio dinero, la ayudó, la guió y le enseñó. Chanel abrió una boutique en París y también en los entonces populares destinos turísticos de Deauville y Biarritz. Fue Boy quien le proporcionó el dinero para ello. Cuando Chanel se dio cuenta de que ese negocio le generaba buenos ingresos, le devolvió a Capel todo el dinero que había invertido, con intereses. Él gastaba ese dinero en la mujer que amaba, pero Chanel quería independencia. Ya nadie podía detenerla, ni siquiera la guerra fue motivo suficiente para hacerla retroceder. Durante la Primera Guerra Mundial, Coco Chanel continuó trabajando a pesar de que París estaba inmersa en el conflicto y la sociedad había huido. En la zona solo quedó una casa de moda, Gabrielle Chanel. La decisión fue tomada por Arthur Capel, quien insistió, no cierres. Predijo que las damas de sociedad se dirigirían a Deauville porque incluso en tiempos de guerra necesitaban nuevos atuendos. Fue entonces cuando comenzó la revolución de Chanel. Nunca se adaptaba a sus clientas, confeccionando solo lo que le gustaba a ella. Ropa de corte suelto, cómoda, hecha de materiales suaves que no restringían los movimientos. Las nuevas reglas del juego no gustaron a todos, pero Deauville estaba vacío y uno de los pocos lugares dignos era la boutique de Chanel, por lo que las damas de sociedad tuvieron que aceptar las nuevas tendencias. Cuando París volvió a ser seguro, las damas regresaron, trajeron consigo la nueva moda. Así, la fama de Chanel creció cada vez más, apareciendo nuevas clientas con frecuencia y el negocio prosperó. Chanel obtuvo lo que había soñado. Tenía un trabajo que amaba, dinero y comodidad. Pero faltaba lo más importante, una familia. Chanel solía decir que su vida se reducía a una elección y ella había optado por su carrera, privándose para siempre de la posibilidad de formar una familia. La posición de Arthur Capel en la alta sociedad seguía siendo inestable. Lo valoraban por su inteligencia, educación y conocimiento en los negocios, pero cada oportunidad le recordaban su origen. Capel trataba de demostrar que tenía derechos a estar entre esa gente y comprendía que casarse con Chanel solo empeoraría su posición. Gabrielle se resentía con Boy, pero entendía que él, al igual que ella, había elegido su carrera. Su relación era la unión de dos personas ambiciosas que se amaban y se apoyaban apasionadamente, pero que se escondían de las miradas ajenas. Capel se casó, aunque su vínculo con Chanel no terminó. Ella oscilaba entre el amor y el odio. Deseaba romper con esa relación, pero no podía. Todo terminó en diciembre de 1919, cuando Arthur murió en un accidente automovilístico camino a Cannes. Gabrielle quedó devastada, pero quedarse estancada en su dolor no era una opción. Su futuro estaba en juego. Para entonces Coco Chanel era ampliamente conocida no solo en París, sino también más allá de sus fronteras. En lugar de una abundancia de colores, encajes, telas caras y diseños complejos, eligió el minimalismo, la comodidad y el color negro. Chanel diseñaba ropa, ante todo, para ella misma. Su figura no se ajustaba a los estándares de belleza de la época, por lo que no necesitaba corsés ni vestidos ajustados.
El uso de telas de ropa interior y jersey no fue un desafío social, sino una medida necesaria. Al principio de su carrera no podía permitirse materiales más caros. Pero la esencia de Chanel no estaba en la belleza banal. La clave de Chanel estaba en la versatilidad de su ropa. Los cortes y siluetas simples se adaptaban a casi todos los tipos de cuerpo sin necesidad de ajustes complicados. Esto hizo que la producción de ropa fuera más accesible y sentó las bases para la moda en masa. El nombre de Chanel ganaba cada vez más peso y su círculo social se expandía en direcciones inesperadas. La historia de Gabrielle Chanel está llena de encuentros interesantes. Siempre tenía la habilidad de encontrar a personas fascinantes y de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Tal vez fue el caso con Sergei Diaghilev. Fueron presentados por amigos en común en Venecia. En aquellos años, Europa estaba encantada con el ballet de Sergei y sus temporadas rusas. En esas producciones ejercieron una gran influencia de moda, inspirando a los diseñadores de las épocas. Las temporadas rusas deslumbraban y Diaghilev se convirtió en el símbolo de este fenómeno cultural. A pesar de su éxito, Diaghilev enfrentaba constantes dificultades financieras. Cuando conoció a Gabrielle Chanel, su situación era crítica. Soñaba con reponer la puesta en escena de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, quien también atravesaba un momento difícil. El compositor, cargado con el cuidado de su esposa enferma y de 4 hijos, no podía concentrarse en su trabajo y Diaghilev no tenía medios para cubrir los gastos más básicos. Entonces, Chanel ocurrió al rescate. Emitió un cheque de 300,000 francos para Diaghilev, una enorme suma para la época, y proporcionó a la familia Stravinsky alojamiento en su villa de campo. Este gesto no solo salvó la producción, sino que marcó el comienzo de una larga amistad, convirtiendo a Chanel en una mecenas del arte. Chanel y su amiga cercana fueron las últimas visitantes de la casa de Diaghilev la víspera de su muerte el 19 de agosto de 1992. Ellas también pagaron su funeral en Saint-Michel. Sergei murió el día de su cumpleaños y desde entonces ella nunca volvió a celebrarlo. Además de amigos, Chanel encontró el amor, aunque quizás amor no sea la palabra demasiado fuerte para describir su relación. Se trató de un breve romance con el duque Dmitry Pavlovich, primo de Nicolás II. Este pequeño romance le permitió a Chanel establecer algunas conexiones importantes, incluso determinantes. Una de esas conexiones fue Samuel Goldwyn. Samuel Goldwyn, uno de los fundadores del cine estadounidense, también con raíces rusas, estaba interesado en que las actrices lucieran trajes de Chanel. Le ofreció a Gabrielle Chanel un contrato por una suma increíble, $1 millón. Por ese dinero, debía viajar 2 veces al año a Hollywood para crear modelos específicamente para las estrellas de cine. Aunque Chanel no aceptó de inmediato, la colaboración resultó exitosa. El trabajo era complicado, requería un enfoque personalizado, paciencia y esfuerzos considerables, pero se convirtió en una potente publicidad para la casa de moda Chanel en el mercado estadounidense. Sin embargo, a pesar de su fascinación por América, Gabrielle decidió no continuar colaborando con Goldwyn. Trabajar con actrices cuya vestimenta debía adaptarse a sus caprichos resultó demasiado agotador e ingrato. Esto iba en contra de la personalidad de Chanel, acostumbrada a dictar sus propias reglas, a menudo contradictorias en el estilo. Otro encuentro importante, facilitado por Dmitry Pavlovich, fue con Ernest Bew, el hombre que en 1921 le regaló a Chanel su único e inigualable perfume, Chanel número 5. Gabrielle Chanel estaba extremadamente insatisfecha con los perfumes de su época. Todo le disgustaba, los aromas, los frascos y hasta los nombres. Lo que más le disgustaba era su durabilidad. Las damas tenían que renovar el perfume cada media hora, literalmente vaciando el contenido del frasco sobre sí mismas. El químico Ernest Bew le propuso una solución. Le presentó varios ejemplos a Chanel y ella eligió el quinto. Sin complicar las cosas, Gabrielle llamó el perfume Chanel número 5
y dejó para él el mismo frasco de medicamento en el que Ernest le había presentado las muestras. Bew se sorprendió con la decisión. En aquellos tiempos, los frascos de perfume parecían obras de arte. Chanel, fiel a su amor a la simplicidad, se mantuvo firme. El resultado superó todas las expectativas. Chanel número 5 conquistó París, y los frascos se vendían tan rápido que la producción de la firma Rallet, con la que Chanel trabajaba, no podía satisfacer la demanda. Entonces, Théophile Vader, fundador de Galeries Lafayette, acudió en su ayuda. Él presentó a Chanel y a los hermanos Pierre y Paul Wertheimer, expertos en el negocio de la perfumería. Ellos propusieron crear la compañía Parfums Chanel, lo que fue un paso crucial para el desarrollo de la marca. Sin embargo, las acciones de esta firma se distribuyen en una manera interesante. El 10% quedó para Gabrielle Chanel, 20% para Théophile Vader, quien proporcionaba sus almacenes y recursos de Galeries Lafayette, y el 70% para los hermanos Wertheimer. Al principio todo iba bien, pero luego Chanel se dio cuenta de el error que había cometido. Los hermanos Wertheimer expandieron la producción en el extranjero, estableciendo empresas a nombre de terceros. Chanel número 5 tuvo un éxito arrollador en todo el mundo, pero los ingresos de Gabrielle en ese negocio disminuían cada año. Esto llevó a un prolongado conflicto entre Chanel y los Wertheimer, que duró mucho tiempo. Los hombres jugaron un papel importante en la vida de Gabrielle Chanel, quien siempre fue amante, pero nunca esposa. Hubo solo una vez que estuvo cerca de casarse. Fue su romance con el duque de Westminster, a quien llamaba Bender. Su relación comenzó en 1925 con las insistentes atenciones del duque. La colmó de joyas, enormes ramos de flores de invernadero e invitaciones a su yate. Sin embargo, Gabrielle, ya con una considerable fortuna, no quería parecer comprada. En respuesta, ella le daba al duque regalos igualmente caros, demostrando su independencia. El duque hizo a Chanel la anfitriona de su castillo en Eton, lo que causó un gran escándalo en la sociedad inglesa, con sus estrictas tradiciones y valores victorianos. Una francesa sin linaje, aunque famosa, y amante del duque como anfitriona de Eton Hall, era una audacia inaudita. Pero nadie se atrevió a llevarle la contraria al duque. Chanel pasaba la mayor parte del tiempo en Inglaterra, regresando ocasionalmente a Francia para revisar sus asuntos. Más tarde abrió una sucursal de su casa de moda en Londres. Su romance con el duque no solo le trajo nuevas conexiones, incluida una amistad con Winston Churchill, sino también un valioso material de moda. Durante sus viajes a Escocia, descubrió el tweed que la hizo famosa durante años. El tweed inglés se incorporó para siempre a las colecciones de Chanel, junto con chalecos a rayas, chaquetas con botones dorados, abrigos deportivos, boinas sin viseras como la de los sirvientes de un duque y fines suéteres adornados con joyas. Su relación con el duque parecía perfecta, e incluso parecía posible que él tomara a Chanel como su esposa. Sin embargo, con el tiempo, Gabrielle empezó a notar sus infidelidades. Entendió que el matrimonio no cambiaría sus costumbres y no quería ser una esposa obligada a compartir a su marido. Además, casarse significaría el fin de su carrera. Como amante del duque, podía seguir siendo diseñadora y vestir a Europa, pero como esposa perdería esa libertad. Decidí que no valía la pena poder llamarme duquesa. Hay muchas duquesas, pero solo una Chanel. Así terminó ese increíble romance. Chanel eligió nuevamente su trabajo y su independencia por encima de un hombre. Pragmática como era, solía contar historias falsas sobre su vida, pero un hecho sobre ella era irrefutable. Chanel colaboró con los nazis. Es posible que también ayudara a la resistencia francesa. Se sabe que tuvo un largo romance con un agente nazi, Hans Gunther von Dinklage. Conocerlo a él y a otros nazis finalmente ayudó a Chanel a liberar a su querido sobrino André, un soldado del ejército francés, de un campo de prisioneros de guerra nazi. La mayoría de los biógrafos coinciden que la liberación de su sobrino fue probablemente el motivo inicial de la colaboración de Chanel con los nazis. Pero con el tiempo, escribe Gerlich, Chanel fue más allá del deber familiar.
Mientras su situación financiera permaneció estable, Chanel no prestó mucha atención a los perfumes. Sin embargo, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que cerrar su casa de modas, y el tema de los ingresos se volvió crítico. En una posición difícil, Gabrielle volvió a centrar su atención en los beneficios del negocio de perfumes. Intentó sin éxito utilizar las leyes nazis sobre la supremacía aria que prohibieron a los judíos poseer negocios para tomar el control de su compañía de perfumes de sus socios judíos. Poco después de la liberación de París, Chanel fue interrogada por las autoridades francesas por sus vínculos con los nazis, pero fue liberada en cuestión de horas. Los historiadores sugieren que parte de la razón por la que salió tan bien librada fue su amistad con Churchill, independientemente si él intervino directamente o no. Posteriormente, se mudó a Suiza para evitar represalias y vivió casi 10 años allá. Su romance con Spatz continuó durante muchos años después de la guerra, y sus actividades durante ese tiempo nunca tuvieron consecuencias oficiales. Chanel cerró su casa de modas en 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y no regresó al trabajo sino hasta 1954, cuando ya tenía 71 años. Volver al mundo de la moda después de la guerra, dominado nuevamente por hombres como Dior y Balenciaga, no fue nada fácil para ella. Antes de la guerra, las líderes eran mujeres: Chanel, Schiaparelli, Lanvin, Vianney, pero los tiempos habían cambiado. El público parisino, cansado de las privaciones de la guerra, buscaba emociones y celebraciones. La simplicidad de los diseños de Chanel ya no generaba el entusiasmo de antes. La moda nuevamente estaba dominada por experimentos audaces que convertían la ropa en arte, o según Chanel, en monstruosidades. Su primera colección, después de la guerra, fue recibida con decepción en París y considerada un fracaso. Sin embargo, en Estados Unidos, la reacción fue completamente diferente. Ahí, Chanel fue recibida con entusiasmo, demostrando que su estilo aún podría conquistar corazones, aunque al otro lado del océano. En las décadas de 1950 y 60, Chanel colaboró con estudios de Hollywood, creando trajes para Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor y otras estrellas. Entre sus clientas incluso estuvo la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Chanel también apoyó a artistas como Salvador Dalí y Pablo Picasso. Sin embargo, en la década de 1960, su casa de moda perdió relevancia cuando Coco rechazó la idea de minifaldas, considerándolas inapropiadas para su estética. Chanel falleció el 10 de enero de 1971 a los 87 años de un ataque al corazón en el Hotel Ritz. Después de su muerte, la casa de modas cayó en declive y revivió solo en 1983 con la llegada de Karl Lagerfeld. Gabrielle Chanel no temió desafiar las normas, romper barreras y establecer nuevos estándares. Supo convertir la simplicidad en lujo y la independencia en un símbolo de fuerza. Ni su difícil infancia ni la pobreza pudieron detenerla. Sus dramas personales y dificultades se convirtieron en fuente de inspiración, y su estilo y enfoque hacia la moda revolucionaron la percepción de la ropa femenina. Demostró que incluso las circunstancias más complicadas pueden ser el punto de partida para crear una leyenda.